Formado en la legendaria Conchalí Big Band, Andrés Pérez es uno de los nombres más destacados de la escena del jazz chileno. Músico, gestor cultural, productor, formador de una prometedora generación de saxofonistas. Ha colaborado con importantes artistas de la talla de Cristian Galvez, Anita Tijoux, Ed Mota y Sting. Actualmente se desempeña como director de la Mapocho Orquesta. El 2012 publica el primer Real Book chileno, en donde recopila obra de los grandes exponentes del jazz nacional. Hoy, en Ciclos en el Sol, recibimos a Andrés Pérez. Conduce Cristian González. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, bien, ¿y tú, queridísimo? Bien, pues aquí escuchándote maravillado como siempre.
Bueno, te quiero dar la bienvenida a nuestro capítulo número 27 ya de Ciclo en el Sol, este programa que hacemos en conjunto y que nace también desde nuestro proyecto educativo, que es nuestro colegio que se llama Sol de Illimani. Está hecho especialmente para nuestra comunidad estudiantil de profesores y también para Navillo Higgins, que también están conectados en este momento viendo el programa. Y lógicamente para todo el mundo también que está conectado a las redes de Inti Illimani. ¿Mm? Nada, aquí tenemos al gran Andrés Pérez. Andrés Pérez, y vamos a comenzar nuestra conversación. ¿Mm? Vamos a hacerlo como lo hacen algunos directores de cine. Vamos a empezar del final hacia adelante. ¿Mm? Mi primera pregunta va por el lado de en qué estás, hoy, cómo has estado, cómo has llevado este nuevo escenario de la pandemia también que nos condujo a un escenario también que está ya un poquitito más dedicado a lo virtual que a lo presencial. Ya estamos en una etapa en que está un poquito semipresencial, se está abriendo un poco la cosa, pero ha sido una un escenario, no sé si decir difícil, pero ha sido un desafío constante para los músicos poder adaptarse a esta nueva manera de llegar al público. Así es, bueno, primero que nada agradecer por la invitación, felicitarlos a todos ustedes por el tremendo proyecto que tuve el placer de visitar ya hace un tiempo, hace un par de años. Recuerdo cuando estaban armando la orquesta, hicieron un concierto con los niños y niñas que participan dentro de los elencos, de los ensambles, y también de todo lo que han logrado en ese espacio que finalmente hoy día cobran mucho más valor, ¿no? Eh, ya que, como dices tú, esta crisis, si bien es cierto, nos ha golpeado muy fuerte a los artistas, a todo el sector cultural y artístico, por cierto que también ha afectado profundamente a la familia y, por supuesto, a los niños y niñas, ¿no? Que de alguna otra manera en todo este proceso de desarrollo, de crecimiento, ¿cierto? En donde se van fortaleciendo también los vínculos, ¿no? Con el otro, con la otra, con el compañero y compañera, es que estos 8 meses de encierro por producto de esta pandemia y todo este conflicto, digamos, que hay en torno al mundo, ¿no? Que de alguna otra manera ha puesto también en jaque no solo a los ciudadanos, sino que también como a las autoridades, a todo un sistema, digamos, global, y en que de alguna otra manera hoy, más que nunca, hemos visto la necesidad también, ¿no? De poder generar un encuentro mucho más potente entre la comunidad, ¿no? Entre la familia. Hoy día estamos sorteando esta suerte también de poder revalidar, ¿no? Lo que significa el respeto, el diálogo, el espacio, escuchar al otro, de estar en familia, quizás escuchando algo que en otras circunstancias no nos dábamos el tiempo, pero en relación a este proyecto en particular, que es un proyecto educativo, ha afectado profundamente a los niños precisamente por todo esto, ¿no? Por lo que significa la interacción, por lo que significa las clases presenciales, por lo que significa también todo el estímulo que entrega las artes para el desarrollo también creativo, intelectual y emocional de nuestros niños y niñas. Entonces, en este reinventarnos constantemente, que también va de la mano de la creación, por supuesto, es que agradezco que estos espacios, digamos, que se han ido ganando gracias al tremendo esfuerzo de todos ustedes y del equipo que está detrás de este proyecto, han sorteado también la permanencia, ¿cierto?, de estos espacios y hoy que los necesitamos más vivos que nunca. O sea, han habido una serie de estudios respecto a esta crisis a nivel mundial de parte mira, de cientistas políticos, de filósofos, de psiquiatras, de psicólogos, de artistas, que de alguna otra manera, si no fueran por las artes, si no fuera por el cine, por la música, por las artes plásticas, por la literatura, por la danza, por el teatro,
por todos estos medios audiovisuales que hoy día nos permiten estar conectados unos con otros, y en todo el mundo, en todo el planeta. O sea, si no fueran por las artes, imagínense ustedes, todos los que nos están viendo en esta transmisión, cómo estarían hoy día todo nuestro ecosistema interno, físico, emocional. O sea, sería mucho más desastroso, por cierto. Entonces, respondiendo también el global en que estoy, así como están ustedes en esta misma senda, ¿no? En este mismo camino de reinventarse, de generar obras, de crear a partir de la música una serie de proyectos nuevos. Estamos ahí armando un radioteatro con Héctor Cantillana, con Felipe Ríos, un actor. Estamos armando una revista musical. Armamos con Mapocho Orquesta también, estamos armando un disco dedicado a la infancia. Precisamente lanzamos hace poquito una canción que se llama El libro es mi mundo, con este ánimo también de incentivar la lectura a los niños y niñas para que sigan con esta idea tremenda que tienen los niños, ¿no? Esta genialidad a flor de piel que brota en cada una de sus frases, en cada una de sus intervenciones. Yo siento que la educación es una cuestión mágica. O sea, toda esta labor pedagógica que tienen los profesores y profesoras en este país realmente para aplaudirlo. Y bueno, en eso y en tantos otros proyectos también, afortunadamente inventando cosas y concretando varias de estas. ¿Y lo has podido tomar también esta crisis como una oportunidad finalmente para explorar quizás escenarios nuevos? Porque a nosotros nos ha pasado un poquito así. Hemos abierto algunos espacios como este mismo espacio de conversación, donde nos hemos vinculado con otros músicos y de repente nos dimos cuenta que podíamos vincularnos no solamente con músicos de acá, sino que estamos vinculados también con músicos de todo el mundo. Entonces, así ha sucedido con este programa por lo menos, y hemos podido entrevistar a colegas que están en distintas partes. Entonces, para nosotros también, en cierto modo, también ha sido una oportunidad de reinventarnos. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, yo creo que, imagínate, soy padre orgulloso de 2 bebés maravillosos, chiquitos, que de alguna otra manera en esta tremenda oportunidad y proceso de educar y de criar, uno como padre también está en una constante renovación, ¿no? De, ¿qué juego puedo inventar hoy día? No sé, qué actividad recreativa podrías, qué dibujo, cómo pudiéramos pintar mejor? O sea, no tengo témpera, inventemos colores de alguna manera, hagamos colores con las verduras, con las frutas, contemos, no sé, flores, vamos a ver a los caballos, etcétera, etcétera. Creo que también todo esto es súper integral. Yo creo que ver las artes desde el punto de vista, desde el humano, ¿cierto? También te hace verlo desde una cercanía y desde un cariño mucho más propio, que de alguna otra manera puede transformarse en muchas cosas. Yo nunca he visto el arte como la distancia entre el artista y una persona común. O sea, el arte es integral. Y desde esa perspectiva es que, por supuesto, he tenido que estar reinventándome, inventando nuevas instancias de generar obra. Como bien sabe, todos sabemos, eh, grabar con músicos de otros países, que hoy día se da esa facilidad, ese acceso, ¿no es cierto?, que antes era un poquito más difícil, de generar colaboraciones también con otros artistas de otras generaciones también, de otros estilos, proyectos comunitarios. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha llamado profundamente la atención y que me tiene muy contento, si es que pudiéramos hablar de alegría en un proceso, en una instancia de crisis, ¿no?, que estamos viviendo como país, pero sí me da alegría el hecho de que hubo un despertar en la gente y se vieron a sí mismos necesitados del otro, necesitando al vecino, necesitando al compañero, a la compañera, al profesor, a la prima. Entonces, todo esto también sucede en el arte. O sea, hoy día más que nunca, yo he visto, por ejemplo, el mismo proyecto del INPE, una cantidad de colaboraciones de otros artistas, y así también muchos proyectos emergentes. Imagínense, ayer estuve hablando con una
tuve la oportunidad de salir por primera vez de Santiago después de 8 meses a tocar a Quilpué, y una chica, Sara, me decía, chuta, yo tengo un proyecto bolero y esta pandemia me hizo ver que tengo que atreverme, tengo que hacer mi disco, siempre quise hacer, nunca me atreví. Y esa cuestión yo la encuentro súper valiosa, o sea, de que en toda esta instancia de reflexión, ¿cierto? De, tenemos dos posibilidades, o nos echamos a morir abajo, una depresión profunda, porque es cierto, es doloroso, hay una crisis real, pero el poder del arte, ¿cierto? Nos demuestra que tenemos esta posibilidad de volver a florecer, ¿no? Como de renacer, renacer desde lo más íntimo. Entonces, de validarse, y ahí siempre, cuando yo hablo de esto, siempre se me viene a la cabeza Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Que todos poseemos, y que en algunas personas se identifican cierta inteligencia más que otra. Por ejemplo, nosotros la inteligencia musical, los bailarines la inteligencia corporal, a otros la inteligencia matemática, la lingüística, intrapersonal, etcétera. Pero es precisamente todas esas herramientas que tenemos nosotros que nos permiten finalmente poder transformar una realidad en algo mucho más valioso y más potente. Darle una resignificación finalmente a lo que poseemos como individuos, a las cosas buenas que surgen desde nosotros. Claro. Bueno, también hay teorías también de que no solamente las especies que evolucionan y se adaptaron eran las que finalmente terminan siendo las que permanecen, sino que las más solidarias. Y en eso creo que, bueno, eso es como poesía también, pero creo firmemente en eso, que cuando un país descubre que es un país, la manera de ver el futuro comunitario hace la gran diferencia, porque somos seres humanos y somos gregarios finalmente. En esencia somos gregarios. Entonces, hay un eslogan por ahí que salió me imagino que dentro de la gran cantidad de grafitis maravillosos que han aparecido de repente, que decía que el futuro será comunitario o no será. Y eso es súper importante. Que que no solamente que lo tengamos nosotros como un mantra, pero sino que este mantra quizás sea el mantra del mundo finalmente. O sea, que hagamos carne de esto. Que sea, claro, la base para poder construir desde una perspectiva diferente y que finalmente en lo concreto sea algo mucho mejor. Claro. O sea, esta idea también de comunidad está muy ligada precisamente a la educación, por ejemplo. O sea, yo recuerdo cuando era bien pequeño, chico, en Conchalí, bueno, los paradigmas, las modas han cambiado mucho, los accesos, las formas de consumir, etcétera. Pero cuando yo era chico, en esa comuna, te estoy hablando del año 87, 88, recuerdo, yo era chiquitito, tenía 5 o 6 años. Yo recordaba que todos los domingos mis vecinos sacaban sus comedores a la calle, al pasaje, y se hacían onces comunitarias, muchas veces almuerzos comunitarios, y los cumpleaños de los niños se celebraban, y todos los niños estaban invitados, y todos llevaban algo para colaborar, y era bellísimo. Esa era una cuestión tan simple, tan sencilla, como generar del espacio generar desde un espacio una instancia de convivencia. Es precisamente lo que hoy día necesitamos fortalecer en nuestros niños y niñas, ¿no? Y no este individualismo que de alguna otra manera nos torna más egoístas, ¿no? Por eso, o sea, el cuidado con el acceso a las tecnologías también. Algunos expertos hablan de que un niño pegado a un teléfono 3 horas, lo que le genera ese contacto con una pantalla le genera la misma ansiedad que una droga. O sea, es una cuestión súper violenta. Claro, hoy día tenemos la posibilidad de poder educar a través de las artes y transformar ese espacio en algo mucho más valioso para ellos. O sea, que puedan desarrollar su creatividad a niveles supremos. Claro, claro.
me voy a colgar de lo que recién dijiste, que te empezaste a acordar de tu infancia y vamos a pegarnos el salto para atrás. ¿Mm? Cuéntanos un poquito y cuéntale también a nuestros estudiantes cómo fueron tus inicios. ¿Mm? ¿Cómo empezaste a relacionarte con la música? Antes a lo mejor incluso de relacionarte con tu instrumento. Sí, bueno, la verdad es que yo siempre he dicho, soy un agradecido de la vida, un afortunado. Yo cuando era muy chiquito, 5 o 6 años, se creó el Centro de Desarrollo Juvenil en Conchalí, eh, y en donde era como el primer espacio cultural, era como un centro cultural. De hecho, hoy día Conchalí no tiene un centro cultural, increíble. Retrocesos, ¿no? Pero bueno, Sí. en esa época se construyó un edificio pensado para los jóvenes, para que tuvieran como actividades en donde poder desarrollarse, ¿no? Entonces habían cursos de malabarismo, de circo teatro, de pintura, de rock, ping pong, deporte, qué sé yo. Yo los tomé todos. Anduve en Sanco, me disfracé de payaso, pinté mucho, participé en unos talleres de murales. Caput se llamaba, era un profesor alemán que vino a hacer unos talleres, y yo rayé ahí con la pintura y me quería dedicar a la pintura. Pero claro, mi familia de muy escasos recursos, y en ese momento no existían los accesos de hoy, ¿no? Que tú compras por eBay, cualquiera puede tener hoy día una tarjeta de débito Visa y se compra cualquier cosa, ¿no? No, tener un instrumento en ese momento, te estoy hablando del año 96, no, era imposible. Así es que tuve la fortuna, cuando estaba cursando quinto básico, que llegó Gerhard Morningbeck a la sala de clase eh, de mi colegio, en el colegio, uy, Agustín Eduard, el nombre del colegio en Conchalí, y él apareció, digamos, diciendo que había un proyecto musical, que habían algunos cupos disponibles, qué sé yo, los niños que quisieran ir a probar, vaya. Fui, y había una fila enorme, eran como más de 150 niños así probando todos los instrumentos, y yo nunca había visto un saxofón, una flauta, un palo quemado negro, y decía, ¿qué es esta cuestión? Era un clarinete, después era un fierro, era como una varita así como una espada. Yo pensaba que era para golpear no sé qué era un trombón. Y puros instrumentos raros. Yo no entendía, lo único que conocía físicamente por los talleres, esto era la batería, el bajo y la guitarra. Bueno, y así partió. Probé todos los instrumentos, no me sonó nada. Para la batería, cero coordinación, bajo nada, ni un brillo, la trompeta no me sonó, la flauta no me sonó, nada. Lo único que me sonó fue el saxofón. Ah, mira. Y me sonó onda así, pues era como niño chico, me acuerdo. Claro. Claro. Así como burro. Claro. Claro. Y nada, después me hicieron unas pruebas. Bueno, finalmente tuve que esperar 3 meses. Se desocupó un saxofón. Gerhard me llamó, fue a mi casa a decirme que había un cupo, y yo nunca más me separé del saxofón. Mira. Nunca más. Yo me acuerdo que me prestaban el saxofón, iba a la casa y lo limpiaba y lo miraba y lo encontraba tan bonito. Dejé jugar a la pelota, no, me enamoré del instrumento, lo desarmaba todos los fines de semana, lo lavaba, lo tenía impecable. Yo no quería salir de la casa porque tenía miedo que algo le pasara al saxofón. O sea, fue un amor así absoluto. Es Y ahí impresionante, ¿eh? estudié toda mi Impresionante ese enseñanza primer amor con básica el media. instrumento, ¿eh? Es increíble. Es como tener un perrito nuevito, así, un cachorrito chiquitito, peludito, que tú dices, como que hace cualquier cosa y te alegra la vida. Bueno, Claro. exactamente lo mismo me pasaba con el instrumento. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, espérate, y empezaste a estudiar. ¿Quiénes fueron tus maestros al principio? Mira, lo digo con orgullo, los únicos maestros directos que tuve y que he tenido, y por decisión propia, después yo decidí ser autodidacta, seguir ¿Mm? como con mi carrera de manera autodidacta, pero mis profesores fueron Gerhard Morningbeck y don Carmelo Bustos, un tremendo saxofonista oriundo de Lota, director musical de la orquesta Guambalí, que hoy Sí. día tiene 94 años. Sigue Esos dando fueron tus clases. referentes al Sí, iniciarte en el saxo. sí, Tremendo. Claro. absolutamente. O O sea, sea, humano, musical, artístico, son personas a las cuales yo les tengo una admiración, un respeto increíble. O sea, Gerhard sobre todo, que
dejó todo por este proyecto, le dedicó su vida, su alma, el espíritu, imagínate, 25 años de resistencia, generando, yendo contra viento y marea, y por precisamente validar a los niños, ¿no? Que sí, sí era importante un proyecto de formación como este, que los niños sí merecen tener una instancia en donde puedan desarrollarse y aprender cuestiones humanas desde el arte. Jamás se pretendió de que todos fueran músicos, nunca fue ese el propósito, sino que el arte como una herramienta, ¿cierto? Que nos genere como una visión distinta del mundo, una visión también incluso distinta de uno, como comprender mejor el origen de las cosas. No sé, un Compartimos proyecto bellísimo. totalmente, claro, o sea, nosotros también compartimos totalmente esa idea, o sea, del ser humano integral, finalmente. O sea, no solamente están los ramos final de los científicos humanistas, que eso lo vas a encontrar siempre, porque son obligatorios, de hecho, Claro, los vas a encontrar en todos lados, mejor o peor calidad enseñado, como tú lo quieras ver. Eh, pero cuando tú incorporas el arte en la formación de un ser humano, el arte ya no te estoy diciendo solamente que toquen un instrumento, o que dancen, sino que crezcan acompañados con el arte. Yo estoy seguro que te abre un mundo distinto. Tú ves incluso ves la vida de un modo distinto, ves tus objetivos de un modo distinto. O sea, nosotros como músicos sabemos cuáles son los pasos para seguir. Por ejemplo, si yo quiero tocar una pieza, yo sé cuáles son exactamente los pasos que tengo que seguir para llegar a tocarla. Y eso es aplicable a todo en la vida, a todo lo que tú quieres lograr. O sea, cuando un niño aprende eso, coge una herramienta que no la va a soltar y que le va a ayudar durante toda su vida, así es, así es. independiente de que sea músico o artista. De hecho, por ejemplo, hace algún tiempo atrás me encontré con un compañero de las primeras generaciones con Conchalí Big Band, y que hoy día él es ingeniero, como ingeniero comercial, creo que es su área, pero tiene una visión de la vida, pero tan distinta a otras personas que ejercen, digamos, la misma profesión. Y ahí como que me hace todo el sentido. Tiene un hijo, lo primero que hace con su hijo, tiene como 6 años, es profesor de batería, de piano, lo tiene en curso, hace el esfuerzo por meterlo en natación, le incentiva el deporte, le incentiva escuchar buena música. Me dijo, oye Andrés, mira, bajé estos discos de música infantil, ¿qué me recomendáis tú? Y me mostró la playlist de música infantil y le tenía pura música increíble. Música, te decía, oh, no es como la típica música para niños, ¿no? Claro. Era una música de alta calidad, con variedad de instrumentos, música latinoamericana, música docta también, funky, incluso hasta algunas piezas de hip hop con temáticas para niños, pero cuestiones que eran súper, súper potentes. Entonces digo, wow, qué lindo. Ahí se logró el objetivo finalmente. Exacto. ¿No? De que haya como un cuidado respecto al otro, ¿no? Sobre todo a la familia, ¿no? Que no es una cuestión. Entonces, ahí uno empieza a notar la importancia de esos detalles, de la formación integral. O sea, un ser humano integral en sí mismo es un revolucionario, finalmente. Porque, o sea, si nos damos cuenta que, a ver, la construcción que hoy, o sea, el sistema que hoy impera, tiende al individualismo y a la especialización, de hecho. Y la especialización tiene cosas buenas, lógicamente, pero también te especializa en algo y te hace perder el resto de la visión. O sea, como que si a mí me pusieran como un caballo, me pusieran esto, y yo, claro, yo sé que tengo que ir para allá, pero hay un mundo que está afuera funcionando también. Entonces, claro, el ser humano integral yo creo que ya es en sí un revolucionario. No sé qué opinas tú. Absolutamente. O sea, yo creo que es muy bueno el ejercicio como de detenerse, reflexionar y verse como parte de la tierra. Y entender también cuál es nuestro lugar dentro del mundo natural, de la naturaleza. O sea,
todos los árboles no son iguales, aunque sean todos damascos. Cada árbol tiene su propio origen, su propia forma, da su fruto de una manera también particular, porque tienen su propia identidad y todos conviven entre sí, son todos diferentes. Y no por el hecho de que exista en un bosque o en un sector damasco, quiere decir que le impida que crezcan otras especies de flores, ¿no es cierto? O que no convivan ciertos tipos de pájaros con otros. Entonces, creo que en el mundo de la naturaleza existe precisamente hoy día lo que nosotros hemos politizado mucho, el concepto de democracia. Yo creo que en el mundo natural existe también como una especie de acuerdo para convivir, ¿cierto? Equilibrio. Desde el respeto. Entonces Claro. yo creo que si logramos como transmitir eso a temprana edad a nuestros niños y niñas respecto al respeto, ¿cierto? De convivir, de convivir desde los acuerdos, ¿cierto? Y desde la Eh, diversidad. y desde la diversidad, desde el respeto, desde ese espacio tan fascinante que nos hace ser únicos, primero comenzamos a valorar ese tesoro que tenemos por ser únicos y también a valorar al otro por ser único. Y desde ahí Exacto. generar diálogos mucho más sanos que nos permitan también generar un entorno, o sea, todo este concepto de la empatía, que sea una cuestión más natural, ¿no? Que no estemos siempre hoy día, estamos tratando de introducir conceptos que son muy importantes, pero desde sistemas súper forzosos. ¿Por qué? Porque las bases humanas están un poco deterioradas. Y por eso es tan importante espacios como estos, que se abran a la comunidad, que eduquen, que nos eduquemos entre todos. Los niños, por cierto, son tremendos maestros para nosotros. Exacto. Ellos nos enseñan a ver también el mundo con ojos que a veces nos perdemos un poco de la ruta, ¿no? Como nos ensimismamos desde el mundo estricto de la intelectualidad y desde la racionalidad y olvidamos a veces esa emoción tan desbordante que tienen los niños para ver una hormiga. ¡Oh, qué increíble la hormiga! Mira cómo camina. Entonces, esa pasión por esa simpleza también creo que es un componente eh, que debiéramos como volver a reflotar en nuestra propia naturaleza, porque desde el arte poder tomarla, volver a abrazarla, nos va a generar una sociedad más sana, más amorosa, ¿cierto? Un equilibrio, digamos, en donde la historia, el transcurso del tiempo, ojalá en 20, 30 años más estemos hablando de la increíble, el increíble desarrollo de nuestros niños, o sea, de tantos otros genios, genias, porque las hay en Chile, Exacto. por supuesto. Hay que generar las oportunidades Así es. para que ellos florezcan también. Eso es importante. Y me imagino que hacia allá es donde queremos crecer también como país también. Eso es Así es. lo que yo veo detrás. Bueno, vamos a seguir avanzando a otros temas también. Vamos a tomar al niñito Andrés Pérez que estaba educándose o estaba comenzando con el saxofón y lo vamos a llevar unos años más adelante a Contracuarteto. Explícanos un poco qué fue Contracuarteto. Contracuarteto es un cuarteto que nace el año 2003. Dos hermanos, Roberto Lecaros y Félix Lecaros, son hijos de Roberto Lecaros Venegas, padre, que además viene de un clan, de una familia de tradición de jazz y de músicos que tienen mucha trayectoria acá en Chile. Y Cristian Gallardo y yo, que éramos como los egresados de ese momento, de ese año, de la Conchalí Big Band. Y creamos un cuarteto pianolés, sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, en donde queríamos hacer un quinteto nosotros, con piano, Claro. saxo, batería, bajo, y empezamos a ensayar nuestros temas trío con trabajo, Roberto, Cristian y yo, dos saxos con trabajo, y como que nos empezó a gustar mucho, como la estética, la sonoridad, y todo ese espacio que se generaba, como ese vacío de tener un instrumento armónico, se empezó a transformar en riqueza, como que no imaginábamos los acordes, como que de repente aparecían ahí, era muy raro todo. Después se sumó Félix Lecaro y empezamos a crear nuestras propias obras, nuestras propias composiciones y es un proyecto experimental.
así nació, en verdad. Queríamos hacer nuestra música, grabamos nuestros discos y nos dedicamos a tocar muchísimo. Bueno, llevamos harto rato ya, como 16 años tocando. Hemos hecho 3 discos y una cantidad de giras importantes. Afortunadamente hemos ido también mucho al extranjero, a festivales de jazz internacional. Y es básicamente eso, un cuarteto compuesto por saxo alto, saxo tenor, Cristian se alterna con la flauta traversa, con trabajo y batería. Cuarteto piano-less, porque como dice el concepto, carece o no tiene un instrumento armónico, como Y es la el mismo guitarra o caso, la Andrés, el mismo caso del otro ensamble de se me va el Quintessence. Quintessence, Quintessence. El en, mismo caso, ¿utilizas el mismo concepto para eso? no, porque Quintessence sí tiene guitarra y tiene piano, no es piano-less, sí tiene instrumento armónico y además que es un ensamble, o sea, además de contar con instrumento armónico, tiene un cuerpo, digamos, sonoro mayor. Y Quintessence nace porque en ese momento nosotros con Federico Daneman, un tremendo guitarrista Tremendo. argentino, chileno-argentino, teníamos un cuarteto que se llama Mr. Bean. Y era porque había un músico que era igual a Mr. Bean, igual, y nos tiramos una talla, el típico así, una Humor de talla, así, músico. el humor de músico. Y había un tipo así, un día estábamos ensayando en una sala así, y de repente pasó un encargado, una sala de ensayo, así, y todo, ¡Cacha! ¡Mr. Bean! Y estábamos todos, ¡ah! Y bueno, hicimos el cuarteto Mr. Bean, y el Rupe, que el Roberto de Beitía, tenía otro ensamble. Entonces un día se nos ocurrió juntar los dos ensambles, el cuarteto Mr. Bean y el ensamble de... Y así nace Quintessence, con la fusión de los proyectos de dos guitarristas que eran como en este momento los líderes de estos proyectos. Y ahí yo estuve hasta que renuncié el año 2015, por ahí. Tuvimos Hace como rato. 5... No, pues más, pues mucho más. A ver, al Hay un año documental de el usted. 2008, 2008, Ya, 2009, no sé, algo así. ya. Y sí, la verdad es que dentro de la escena del jazz, yo el año 2004 empecé a hacer un libro, una investigación, después de una experiencia que tuve en Brasil, después de grabar con Ed Mota, que es un músico brasilero. Sí. Él colecciona discos. Bueno, además de ser compositor, tremendo productor, muy buen músico, una persona maravillosa, él me dejaba las llaves de su departamento y me dejaba siempre amorosamente una selección de discos de vinilo y me decía, Andrés, me gustaría que escuchara esto. Entonces yo iba a su casa, imagínate, eran más de 120.000 discos de vinilo, así impresionante. Ahora debe tener muchos más. Y yo escuchaba puros discos fieles, estuve como 6 meses en Brasil, en Río de Janeiro, escuchando música increíble, viendo cine increíble, todo. Pero lo que más me llamaba la atención es que nosotros cuando estábamos en el proceso de ensayos con el Edmota para el disco La Istenum que grabamos en el año 2005, todos los músicos decían, hey, vamos a hacer un convite aquí en la casa de tanto, un convite, una jam session. Entonces, era muy normal ir a las casas entre los músicos y tocar jam. Y eso acá en ese momento no se veía, era muy raro. Tú ibas al club de jazz y en una sala de ensayo y sería. Entonces me llamó mucho la atención ese valor que le daban los brasileros a su propia música. En los taxis escuchaba rock brasilero, pop brasilero, metal brasilero, jazz brasilero, todo en portugués. O sea, pocas veces, me acuerdo que para el año nuevo del 2004 al 2005 fue Lenny Kravitz, que era como la superestrella en Copacabana, 1 millón de personas, 1 millón de personas. Y sabes qué, la gente no conocía la música, pero fueron a verlo igual. Sí, Era claro. súper. En ese momento en Chile, todo el mundo escuchaba esa canción en Chile, todos sabían las canciones, porque siempre hemos tenido, nos inventaron esa idea de que todo lo de afuera era mejor que lo chileno. Entonces, yo quedé en shock, porque llegué a un país en donde no es que no le interesaban, escuchaban por cultura lo que venía afuera, porque había que escucharlo, pero todo lo que era de ellos era una cuestión a flor de piel, era una cuestión obvia que iba a escuchar música brasileña. Entonces yo quedé así súper pegado por el sentido, por el valor respecto a lo propio, al sentido de pertenencia, fortalecer el sentido de pertenencia. Y ese año 2005 llegué a Chile y empecé a pedirle a todos mis colegas músicos, oye, viejita, quiero hacer un libro,
¿te gustaría que te publicara tu obra? Sí, viejita, dale, me pasaban su música, dale, man. Valentín Trujillo, don Valentín, quiero hacer un libro, niño yo, pues chico, pollo, 21 años, quiero hacer un libro, sí, mijito, sí, dale, todo súper amoroso. Al cuento corto, es que 87 compositores me facilitaron sus obras y yo hice una publicación que se llama el Real Book Chileno, que está disponible, es descarga digital gratuita, lo pueden descargar en www.mapocho-orquesta.cl, y ese libro tiene 207 composiciones originales de jazz del año 40 hasta el 2010. ¿Y por qué digo esto y me doy este espacio? Porque todo esto tiene que ver finalmente con la educación, ¿no? O sea, cuando yo pienso solo en el círculo del jazz, en que hay muchísimos músicos, aquí en Chile hay músicos extraordinarios, extraordinarios, y tú bien lo has visto, o sea, hay grupos que ya llevan trayectoria 50, 60 años, que ¿por qué siguen? Porque son extraordinarios, siguen haciendo obras, siguen registrando el mismo INTI, mismo Congreso, el mismo IAPU, ¿cierto? Pero también existen gentes, músicos, NN, que muchos no conocen, que tienen 20 discos a su haber, 10 discos solistas, 15, que vienen hace rato generando obras. Entonces, como uno, como músico, y en esta función también de pedagogo, no recoger esto, celebrarlo y ponerlo a disposición para que se pueda compartir. Y creo Claro. que es justamente lo que necesitamos hoy día en estos espacios educativos, en enseñarle a nuestros niños y niñas la importancia del valor, de valorar lo nuestro, de valorar la creación, de que estudien en casa, de que sean perseverantes con sus instrumentos, ¿cierto? Que se atrevan a crear sus canciones. Imagínate, de repente vienen niños, niñas de 10 años, profe, mire que descubrí un acorde, es muy lindo eso, ¿no? Cuando empiezan a descubrir sonoridades, ya, dale, juega, inventa una letra, incentivarles a que puedan desarrollar sus creaciones. Creo que es una cuestión fascinante. O sea, tremendo proyecto. Yo, de hecho, era justo para donde te iba a apuntar, para lo del Real Book. Es que es potente porque finalmente eh, la tradición escrita también es súper importante en la educación porque es algo que queda finalmente. O sea, es el camino finalmente que tú dejas para que otros también lo sigan. En eso, pucha, qué más que felicitarte de tener una iniciativa como esa. Así que invitamos a todo el mundo a que lo descargue entonces. Eso es, Sí, que lo compartan, que lo y que toquen, lo compartan y lo toquen eso. que lo deformen, que hagan sus versiones, que hagan lo que quieran. Exacto. Oye, en la parte valórica, ¿qué fundamento puso en tu vida la Conchalí Big Bang? Trabajo en equipo, respeto, empatía. Siempre he creído, a partir obviamente de la experiencia que tuve, en la formación que tuve, que es muy valioso el construir orquestas juveniles, orquestas populares juveniles, además de las orquestas clásicas, obviamente, que tienen acá un respaldo institucional súper importante. Siempre he soñado con esta idea de generar una instancia, una organización que permita también levantar proyectos populares, proyectos que rescaten el folclore, que rescaten la música de tradición, que rescaten el jazz, la música de raíz latinoamericana, porque que los niños y niñas tengan la experiencia de aprender música desde una orquesta es una cuestión realmente, una experiencia extraordinaria, desde todo punto de vista. O sea, primero, la concentración, la lectura, tener los oídos atentos a lo que está, a los diferentes timbres, a escuchar a tu compañero, a seguir al de al lado, al seguir que está atrás, al que está adelante, que es tu director. El control de los matices, que para mí, cuando hablo de matices, tiene que ver con las emociones. Cuando uno toca más fuerte, hay una emoción más desgarrada, ¿no? ¡Ah! Una intensidad. Cuando tú escuchas a Pavarotti, ¡ah! Que está sacando el alma a través de la voz. Entonces, las dinámicas tienen todos estos elementos. Es como poner la vida en la práctica misma, en una comunidad. Yo creo Eso que es.
Eso para mí es súper, súper, súper valioso y siempre he sido un- yo siempre he celebrado y también debo confesar que siempre de alguna otra manera he insistido en apoyar proyectos como estos, porque son súper necesarios. Siempre he insistido en esta idea, vamos, hagamos una orquesta popular, hagamos una big band, hagamos un ensamble andino, un ensamble latino, etcétera, etcétera. Claro, y cumple con el rol también de acercar finalmente, porque yo creo que como sociedad nosotros siempre nos hemos acercado a lo que se nos da finalmente. Es eso, o sea, la gente escucha determinado tipo de música o ve determinado tipo de película porque es lo que tenemos más a la mano. Pero cuando se acercan cosas de calidad a, a personas que no tienen el acceso, empieza a cambiar un poco el mundo. O sea, Exactamente. entonces... Disculpa, yo creo que es súper importante hacer diferencias que son para mí fundamentales. Los medios no educan. Los medios tradicionales comunican y comunican cierto tipo de contenidos. Entonces, a veces el rol que se le ha dado o como este supuesto rol que tienen de educar no es así. Debieran tenerlo. Desde una base hay que construir que sea más sólida, pero por sobre todas las cosas, aquí el rol fundamental es de los profesores, de los maestros y maestras, ¿no es cierto? Y precisamente de este tipo de proyectos, ¿no? Que desde temprana edad estimulan a los niños y niñas, ¿cierto? A través de distintas herramientas, a través de distintos instrumentos, accesos, ¿no es cierto? Para que ellos puedan construir también su propia versión del mundo, pero entregarle estas herramientas, estos tipos de música, estos tipos de danza, de película, de documentales. Entonces, eso también se construye no solo desde la comunidad educativa, que es el colegio, ¿no? Sino también desde la familia. Y creo que hay que fortalecer, seguir en esta pelea de fortalecer ese núcleo, que es el más importante, porque ese núcleo es el que filtra toda esta otra idea que existe respecto a los medios. Los medios comunican lo que ellos quieren comunicar nomás. No hay una responsabilidad detrás de eso. Sí, y faltan también a su principio, a sus principios elementales, o sea, porque finalmente, no sé, en el caso de la televisión, por ejemplo, los tres pilares sobre los que se construye la televisión son educar, informar y entretener. Falta y hay educar. Un desequilibrio, claro, Falta educar porque... e informar. O sea, porque también la información es delicada, porque ¿qué es lo que informo? Porque la información no es parcial, responde también a ciertos objetivos que lamentablemente, no sé, pues en el caso de un país como Chile, no sé, donde la función de los medios de comunicación a veces no es el informar precisamente, quizás incluso confundir. No sé, hacen que el panorama de la gente que solamente tiene acceso a la televisión, por ejemplo, porque el Internet, nos hemos dado cuenta incluso en esta pandemia, que no es democrático. No es democrático porque no está en todas las casas. Y para poder educarte, por ejemplo, a través del Internet, tienes que tener un dispositivo, tienes que tener conexión, tienes que cumplir con hartas cosas, con hartos requisitos. Nos hemos topado nosotros en el colegio al tratar de adaptarnos, que realmente, chuta, incluso en algún momento pensamos en sacar una señal de televisión para poder hacer clases, porque tele hay en todas las casas, pero dispositivos no hay, por ejemplo. Entonces, claro, pues en el caso de la tele, tú tienes un medio de comunicación que es súper masivo, y que puedes acceder en cualquier parte, finalmente. Entonces es súper importante y es una responsabilidad enorme el hecho de cumplir estos tres pilares, pues.
y que haya un equilibrio entre esto. Lo que pasa es que yo creo, de verdad, que para que eso sea posible hay que crear una nueva ley de telecomunicaciones. O sea, la actual permite precisamente que ocurra todo lo que ocurre, ¿no? Esa polarización, esa también, hay que decirlo, ese menosprecio, es cierto, que existe en torno a la responsabilidad que ellos tienen, que es transmitir contenidos educativos. Porque hay un menosprecio, porque en el fondo no les significa un negocio. Entonces, son todos estos paradigmas los que tenemos que cambiar, o sea, poner en valor a las personas por sobre las cosas. Y creo que, de alguna otra manera, en esta idea de educar y de educarnos, también tiene que ver en que todo se vaya como adecuando hasta hacia estas necesidades primas para la humanidad, para la sociedad, ¿cierto? Para nuestro país en específico. Entonces, claro que hay una responsabilidad tremenda, pero hay que modificar eso, hay que modificar esos estándares que hoy día están, eh, la verdad, súper desequilibrados, ¿no? Sí, Porque, claro, imagínense los medios de comunicación informaran en este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Incentivaran, celebraran, ¿no es cierto? Que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes están ahí parándose en un escenario, deleitando al público, transformando la mirada, ¿cierto? Y transformando a toda una comunidad, no solo al colegio, al vecindario entero, a una comuna entera. O sea, que bajan los índices de delincuencia, que suben el rendimiento académico. O sea, hay muchos índices, hay muchos instrumentos que de alguna otra manera demuestran, a partir de estos instrumentos estadísticos, algo de la redundancia, que demuestran los beneficios que tiene el poder contar con este tipo de espacios educativos. Entonces, exacto. yo creo que hay que seguir por supuesto, en esta línea, en este camino, y nada, felicitarles nuevamente a todos ustedes, a los alumnos y alumnas que están acá, que asisten, que siguen tomando clases online, me imagino que siguen tomando su instrumento y contra viento y marea sacan la pena desenfundando el estuche de su instrumento, tocando, tirando dedos en las cuerdas, frotando las cuerdas. Yo creo que esa cuestión es muy valiosa, es muy potente. Y muy Sí. potente también para los mismos padres. Sí, bueno, y también nos plantea un desafío, porque finalmente, retomando el tema de los medios de comunicación, cuando no se cumplen ciertos roles, los músicos, como tú, por ejemplo, han abierto espacios para la comunidad, para acercar la cultura a la comunidad. Entonces, ¿por qué te estoy preguntando esto y para dónde te quiero guiar? Es para que nos expliques un poco cómo fue o cómo ha sido tu iniciativa del Jazz a la Vega, que yo encuentro que el Jazz a la Vega es o sea, el intervenir espacios de uso público para llevar algo que no está todos los días o que no todo el mundo tiene acceso y ponerlo a disposición del que está pasando finalmente o en un espacio como, no sé, pues como La Vega, eso lo hicieron en La Vega, ¿no? ¿Cierto? Sí. La Vega Central. Creo que es valioso en el sentido de que podemos llevar nuestro pequeño aporte a esta sociedad un poco alienada y que sigue ciertos lineamientos que se nos imponen finalmente. Cómo escuchar determinado tipo de música. En el caso tuyo, tú llevaste un festival de jazz a La Vega. Eso yo lo encuentro notable. ¿Nos Bueno, puedes contar un poquito de eso? sí, fue un desafío porque esto nace desde el colectivo Mapocho junto a un pintor, un gran amigo, Senakirib, y veníamos también como haciendo toda esta reflexión respecto al territorio, ¿no? Respecto a la memoria, respecto al patrimonio, respecto a los espacios comunes que de alguna otra manera o han sido demolidos por inmobiliarias, por construir mall, qué sé yo, y que también transforman la forma, ¿cierto?, que tienen de vivir los espacios públicos las personas, ¿no? O sea, demuelen una plaza por construir, digamos,
probablemente otras necesidades, uno ya a esta altura no sabe, pero los ejecutivos prefieren, ¿no es cierto?, derrumbar un espacio público o común como una plaza para construir un paradero en Transantiago, que fue el caso de la Plaza Venezuela en Mapocho. Eh, También se empiezan a perder otros espacios emblemáticos, ¿no es cierto? Entonces, la idea además era como de acortar las brechas, ¿cierto? Estas distancias sociales que están tan, lamentablemente, tan distanciadas en Chile, tan marcadas, que es muy violento en el fondo lo que existe, ¿no? Esta distancia tan grande entre los que más tienen y los que de alguna otra manera se rompen el lomo todos los días como para poder llevar el pan a la casa, que es una realidad, de verdad, es una cuestión súper violenta. Entonces, surge desde eso y también de derribar ciertos mitos respecto a ciertos estilos de música, ¿no? Entonces, el jazz se consideró por un tiempo, por un momento, como una música elitista, música que escuchaba como un sector acomodado o que la gente que tenía plata escuchaba jazz. Nunca jamás fue así, nunca. O sea, desde el hecho de cómo nace el jazz, desde donde surge, es desde pueblos también reprimidos, de un sector de la población afrodescendiente, afroamericana, que buscó desde la música una forma de expresión y se transformó en un lenguaje. Y los De hecho, periodistas, qué sé yo, le pusieron jazz. de Pero en el hecho, Eduardo fondo, Galeano tenía una frase muy interesante de eso, que decía que la música más libre nació de los esclavos, cuando así hablaba es. del jazz. Y el Claro. jazz nace de los esclavos, precisamente. Y el jazz, ¿qué es lo que tiene? O sea, hoy día uno lee la bajada del UNESCO y el jazz está considerado como patrimonio de la humanidad precisamente por ese poder convocante, por esa poder de sanación, de integración, de que integra otras músicas de distintos lugares del mundo. Todo es posible a través del lenguaje del jazz y también que tiene esa libertad, ¿cierto?, de improvisar. Y esa libertad uno la traduce en la vida cotidiana en como lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esa validación de uno. Yo soy importante también, ¿cierto? Mi idea también es importante, porque mi idea es única. Y estoy hablando de ideas abstractas, del comunicar a través de un instrumento, del lenguaje, de esta magia de poder hacer sonar un instrumento y provocar algo en el otro, ¿cierto? Entonces, era como derribar estos mitos y fue un desafío porque fueron 2 años de reunión con la gente del Jazz de La Vega que insistían que querían meter a un ranchero entre medio, a un cumbianchero, al doble Camilo Sesto, que con todo el respeto son músicas de verdad que a mí me encantan. Yo escucho, pero de todo, cumbia. Yo cuando era chico, esto es un dato veraz, mi mamá escuchaba los cassettes de Leo Dan, yo me los vacilaba todo. Fantástico, Escuchaba Leodán. Silvio, mi papá, por otro lado, que en paz descanse, escuchaba Bach. Yo siempre he escuchado de todo. Entonces yo no tengo ningún prejuicio, ningún menosprecio por ningún tipo de música. El mercado lo que hace con la música es otra cosa. Bueno, entonces fue un gran desafío, fueron 2 años de convencer a los administrativos de La Vega hasta que lo logramos. Y cuando lo logramos, y sí, paramos un escenario en el estacionamiento de La Vega, tenían que sacar toda la basura, sacar los camiones, poner las sillas, y yo me acuerdo que ese año, esto fue el año 2011, no llegaba ni una persona. Eran las 8 de la noche, 7:30, que estaba anunciado y no llegaba nadie. Yo estaba así, pero con un ataque de angustia, así me dolía la guata, así, estaba pero con un estrés, así me decía, ah. Ya, me fui a dar una vuelta, llego a las 8, lleno, repleto, pero repleto, habían como 2000 personas en el patio. Las personas, los trabajadores de La Vega, queridísimo, se levantan como a las 3 de la mañana y llegan a las 4:30 a descargar los camiones. O sea, un trabajador común y corriente en La Vega, a las 3 de la tarde, ya, a las 4 de la tarde, ya lleva 12 horas de trabajo. Me vas a creer que un porcentaje súper grande de trabajadores, de veguinos, se quedó hasta las 11 de la noche en el festival, escuchando por primera vez en su vida jazz. Ese año llevamos a Valentín Trujillo, Parquímetro, que en paz descanse, con Cherry Big Band, llevamos a La Paz Kurt, recuerdo. Y me acuerdo que había un puesto de papa, todos los verduleros bailando música instrumental, igual como bailan los niños. Entonces, cuando tú ves esa respuesta en la gente,
derribas todos los mitos, todos Sí. los miedos respecto a esa idea, esos prejuicios, esas cosas que lees a veces en un mal noticiero, o ese comentario a veces medio perverso que empieza a transformarse en realidad respecto, no, que esto es para los élites, no. Y fue muy bonito, fue una experiencia que después se transformó en abrir muchos otros espacios. Después de eso, un gran amigo, Jonathan Gatica, hizo el Jazz a la Pobla, en Parinacota, en una población, en Quilicura también. Se empezaron a abrir otros espacios similares. Después Y con el son experiencias colectivo todas exitosas, me imagino, ¿no? Matadero, Santiago Jazz, en el Matadero del Bío Bío, de Franklin, también, el mismo efecto. Y después hicimos el Recoleta Mapocho Jazz en Recoleta, acá llevamos como 5 años haciendo ese festival. Entonces, de eso se trata, yo creo, precisamente, de acercar y no negar, ¿cierto? Esta diversidad de lenguajes. Mm. ¿Y cómo ves tú? Mira, a través de una experiencia, quiero llevarte también a la pregunta que viene y con la que seguramente vamos a cerrar porque ya no nos queda tanto tiempo. Yo fui barman del Club de Jazz, del Club de Jazz de Santiago, ¿En serio? allá en Mapul. Trabajé 3 años, creo, de barman. Y tuve una experiencia fantástica porque un día vino Chick Corea a tocar a Chile. Y los músicos de Chick Corea se fueron a tocar al Club de Jazz. Y fue un trombonista, no recuerdo quién era más, me acuerdo más bien del trombonista. Pero finalmente entre los jazzistas se hizo una jam y empezaron a desfilar los jazzistas arriba del escenario y se produjo una cosa súper curiosa, que cada vez que se subía uno terminaba bajando inmediatamente. O sea, subían y bajaban, entonces hasta que un jazzista se subió al escenario y dijo, bueno, no vamos a tocar estándar entonces, ahora los vamos a traer para Chile. Pescó su trompeta y se puso a tocar Gracias a la Vida. Y desde ahí cambió el panorama, porque lo trajo para acá. O sea, finalmente todo el resto de los que subió no fue capaz de mostrar un poquitito de identidad. Entonces, mi pregunta va a eso. ¿Qué es lo que... ¿Cómo? Porque si bien el jazz es la música que más se ha mezclado en el mundo con otras culturas, ¿cómo ves tú reflejado el latinoamericanismo en el jazz? O sea, porque hemos visto, no sé, esfuerzos en el Latin Jazz, por ejemplo, incluso está en el antiguo documental Calle 54, hay una gran muestra que fue un referente para todos nosotros, los que nos gustaba la música y los que nos gustaba a lo mejor investigar sobre el jazz, pero desde un punto de vista latino o latinoamericano. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, creo que efectivamente ha cambiado eso y sí, como que comparto mucho cuando habláis de tu historia, como que viajé en el pasado y viví en carne propia algo muy similar. Y precisamente la idea de hacer un real book nació también por eso, por esta misma cuestión que tenía que ver con como que veníamos transformándonos, o sea, una parte del ambiente artístico se estaba transformando casi como una cultura pasiva, en el sentido en que dejaba simplemente de lado, digamos, cuestiones identitarias por tomar, ¿cierto?, otras fuentes, digamos, culturales y que la implantaban, o sea, la insertaban y las transformaban en suyas, pero olvidando su elemento. O sea, era como sacarse un alma y ponerse otra. Claro. Y precisamente en la experiencia de recopilación del Real Book me di cuenta de que existe una diversidad impresionante acá de músicos de jazz
que sí mezclan, que tienen muy arraigado el tema identitario y sobre todo la raíz latinoamericana, por ejemplo, Antonio Restucci, Sí, ¿cierto? La Francesca Alcarola o la Elizabeth Morris, que tienes elementos yaceros, o el mismo Valentín Trujillo, por ejemplo, que tiene toda esta vieja escuela, toda esta forma antigua de tocar, que ya nadie toca así, pero claro. él siempre le ha dado una mirada chilena. O sea, Valentín Trujillo yo creo que ha sido como el gran embajador de la música chilena desde siempre. Siempre hace referencia a autores y compositores chilenos, desde Bianchi, Francisco Flores del Campo, etcétera, etcétera. No sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en, en el Moraga, Hugo Moraga. Hugo Moraga tiene unas piezas así, es tan Hugo Moraga para sus cosas, pero con raíces armónicas tan potentes, tan yaceras. O sea, los choros del Real Book, siento yo, que por eso le puse partituras de jazz y fusión nacional, porque finalmente el jazz también es una fusión. Entonces, hay algunos más conservadores que dicen que la fusión es un tipo de jazz que es de los años 70, 80. No, la fusión es todo está fusionado. Todo es fusión, de alguna manera. Y sí me pasaba que, por ejemplo, eso no ocurría hace 20, 25 años atrás, porque en el mundo del jazz era como permitido tocar igual como tocaba este otro, igual como tocaba Parker, igual como tocaba esto. Si tú hacías algo propio, te echaban la foca, como se dice en buen chileno, una Claro. cierta más popular, o te llamaban la atención o te miraban feo. Entonces yo siento que hoy día hay una cuestión mucho más empoderada respecto como al lenguaje, a tu propia visión de hacer música. Mm. Y eso me gusta, eso como que me ha alegrado muchísimo. Simón González, por ejemplo, tremendo Uf, guitarrista, tremendo. que mezcla pero perfectamente lo que tú mencionaste recién, la cuestión de raíz, de música chilena, de música latinoamericana, pero con elementos de jazz, por ejemplo. O sea, el Simón González, por darte un nombre de tanto otro, o sea, o Pascual y la Vaca, por ejemplo, que tú puedes catalogar o puedes como ponerla en un tipo de música, no, ya música latinoamericana, folclore, pero también tiene elementos de jazz súper potentes. O sea, la música está fusionada. Hoy día hay una riqueza creativa que yo de verdad es wow. Sí, A mí me vuela la cabeza escuchar música chilena, sobre todo la que está aconteciendo ahora último. sí, bueno, Entonces, de hecho esta experiencia es del año 98, por ahí. Entonces, claro, estamos claro, hablando de, calza, po, calza, claro, calza, estamos calza hablando lo que de, estábamos hablando, sí, po. sí, pues, calza perfectamente lo que tú me estás diciendo. O sea, las nuevas generaciones tienen otra cabeza y tienen, bueno, y también y quizás la irrupción en nuestras vidas del Internet que nos conectó con todas las culturas del mundo, finalmente. O sea, la inmediatez de estar ahí, finalmente. Sí, Si tú quieres, no sé, escuchar música de la India, lo haces desde tu dispositivo, incluso ya ni siquiera tienes que meterte en un computador, lo tienes en la mano. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma también pues, en las nuevas generaciones. así es, así Claro. es heavy. Yo Así que encuentro bueno, que de verdad estamos viendo un momento muy rico. O sea, yo alguna vez dije una frase que después me avergonzó, pero después me puse a pensar y dije, no, yo creo en esto. Yo de verdad hace como un tiempo esta parte, hace como 10 años atrás, estamos viendo como una especie de resurgimiento, de renacimiento, en, en el sentido de fortalecer el sentido de pertenencia, de la identidad, de la cuestión propia, de yo canto así, me acuerdo que antes a los cantantes se les corregía mucho, no, es que ¿para qué quieres esto? No, y te digo, ¿para qué querías esto? Entonces, es una cuestión de que ya el lenguaje ya lo hacemos propio, ya nos empoderamos con comunicar como queremos comunicar. exacto, exacto. Oye, bueno, Andrés, creo que ya estamos dando las últimas patadas, como dicen los mexicanos. Vamos a tener que, a mi pesar, terminar el programa. Me gustaría si es que les puedes dejar un mensaje a la gente que nos está viendo, lógicamente, en este momento, y a nuestros estudiantes, principalmente. Bueno, primero felicitarlos a todos y a todas por generar este proyecto tan potente, esta comunidad que ha ido
creciendo año a año, contra viento y marea. El arte siempre va a resurgir, siempre le va a ganar al cemento, siempre le va a ganar a estos cambios que a veces, claro, a todos nos toman por sorpresa, estas crisis, ¿no es cierto? Pero nada, desearles mucho éxito, que sigan creando, sigan estudiando. Estudiar es fantástico, no tiene por qué ser algo tedioso, hay que divertirse, siempre hay una forma entretenida de estudiar. Yo a veces pienso en palabras, digo, ay, estoy tan cansado, y lo paso al saxofón. Ay, estoy tan cansado. Hago música desde cuestiones súper cotidianas. Yo creo que es súper importante el concepto play, ¿no es cierto? Que en traducción es jugar y tocar. Jugar. Nosotros también debemos jugar. Juguemos con nuestros instrumentos, pasémosla bien. Y eso, pues, mucho ánimo, mucho aguante, y ojalá que nos podamos ver muy pronto. Bueno, Andrés, me despido agradeciéndote enormemente la presencia, tu disponibilidad. Ha sido un placer y hemos aprendido mucho hoy día de tus experiencias. Y nada, dejamos invitados a toda la gente que nos sigue para el próximo capítulo, el número 28, que se va a transmitir después de ti, lógicamente. Entonces, podemos despedirnos escuchándote. Claro, pues. Voy a tocar una pieza que se llama Loco Lindo, que es una pieza en proceso de cuarentena. Muy bien. ¿Ya? Y nos vemos. Ya pues. Hasta luego. Chao, chao. Esta es la historia de un loco lindo. Es una puerta, un libro, una ventana, un libro es una casa, un sol y la montaña. Un libro es un camino, la vida, el destino. Un libro es la gloria, una foto, 1000 historias. Un libro es una estrella. Pirueta a la luna, el nombre de mi abuela.
es un sueño, el lector está dormido. Un libro, una ciudad, un paisaje, un sendero, un montón de personajes. Hay que ponerse el traje de lector. Un libro es una puerta, un libro una ventana, un libro es una casa, un sol y la montaña. Un libro es un camino, la vida, el destino. Un libro es la gloria, una foto, mi